Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 11. Si te digo que soy un dios, ¿me creerías? Señor Patch Mavis. Melinda pronunció el nombre de Patch con expresión gélida. Tengo que decir que eres pésimo mintiendo. Pero no hace falta que sigas fingiendo. Ya sabemos quién eres. Aunque no pienses decirnos la verdad, ¿cómo explicas esta extraña y peligrosa muñeca que tienes al lado? Mientras hablaba, Melinda señaló la muñeca blanca plateada que estaba junto a Patch. Al ver esos dedos afilados como navajas, no pudo evitar estremecerse levemente. Después de todo, esa sensación de estar al borde de la muerte había sido demasiado aterradora. Incluso ahora, el recuerdo seguía muy presente. Amo, la muñeca mágica está enfadada. Al oír las palabras de Melinda, la esfera metálica situada sobre la cabeza de la muñeca comenzó a girar lentamente mientras hablaba. Oriana, cálmate. Casi matas a nuestros dos agentes invitados con experiencia. Patch giró la cabeza hacia la muñeca plateada Oriana y la llamó antes de volverse hacia Melinda con una leve sonrisa. Señorita Mai, Oriana no es la muñeca de la que habla. Es la primera criatura humanoide que he creado personalmente, un espíritu mágico. Posee su propia personalidad independiente. Aparte de su apariencia externa, no es diferente de nosotros. Entonces, por favor, llámenla por su nombre. Oriana, ¿de acuerdo? Oriana. ¿Una construcción humanoide con personalidad propia? Exclamó Coulson, boquiabierto mientras la señalaba. Señor Mavis, no estará diciendo que está viva, ¿verdad? Desde la antigüedad hasta nuestros días, el poder de la creación siempre había pertenecido únicamente a Dios. Sin embargo, al ver una muñeca de apariencia tan realista frente a él y escuchar que había sido creada por Patch, incluso Coulson, un ateo, no pudo evitar sentirse profundamente conmocionado. ¿Qué ocurre, señor Coulson? Parece sorprendido, dijo Patch con una leve sonrisa. Sí, señor Mavis, lo soy. Antes de venir aquí, pensé que podría ser un mutante. Pero ahora, lo he descartado por completo, respondió Coulson con seriedad. ¿Mutante? El rostro de Patch se contorsionó en una sonrisa burlona. ¿Se atreve a compararme con criaturas tan inferiores? Señor Coulson, me está insultando abiertamente. La expresión de Patch se ensombreció, y su tono denotaba una risa contenida. Señor Mavis, no quise ofenderle. Solo estaba haciendo una analogía, explicó rápidamente Coulson, levantando las manos. No entendía por qué Patch se había enfadado de repente, pero al ver su rostro, Coulson supo que no era ninguna broma. Se apresuró a aclarar la situación, hablando con la mayor calma y cuidado posible. Patch no era una persona común y corriente, y esa muñeca a su lado que lo llamaba amo era letalmente peligrosa. Si provocaban a Patch, Coulson podía imaginar las consecuencias. Esa sola muñeca había bastado para dejarlos indefensos. Y ahora también estaba su creadora, Patch Mavis. Coulson no era tonto, ni deseaba volver a experimentar esa sensación de estar al borde de la muerte. Pero, por desgracia, Melinda eligió precisamente este momento para hablar. Señor Mavis, ya que usted desprecia tanto a esos mutantes, ¿se considera superior a ellos? Preguntó, dando un paso al frente y mirándolo fijamente a los ojos. Tú, Coulson gritó presa del pánico, pero ya era demasiado tarde. Ella ya había hablado. Solo pudo volverse nervioso hacia Patch, temiendo a lo que vendría después. Sin embargo, en lugar de enfado, los labios de Patch se curvaron ligeramente. Sus ojos azules brillaron con diversión. Señorita Mai, tengo que admitir que usted es muy valiente. No es nada. Solo cumplo con mi deber, respondió Melinda con frialdad. Ya que eres tan honesto, supongo que puedo explicarte un poco. Patch se puso de pie, apoyándose ligeramente en el escritorio. Su voz profunda y magnética llenó la habitación. Los mutantes, criaturas de bajo orden y habilidades caóticas, quizá no fueron más que errores en la creación de Dios. A mis ojos, son meros mortales esclavizados por poderes superiores. Desconocen por completo la verdadera fuerza, incapaces incluso de controlar sus propias habilidades. ¿Cómo podrían tales seres aspirar a descubrir la esencia más profunda del poder? Soltó una risita ahogada. Ante mí, ni siquiera están capacitados para lustrarme los zapatos. No eran palabras para presumir, eran los verdaderos pensamientos de Patch. Después de estudiar la verdadera interpretación del hechicero durante más de 4 años, dominando su poder por completo, Patch tenía todo el derecho a pensarlo.
Durante esos años, en su búsqueda por recolectar energía sobrenatural para el panel de intercambio del espacio del dios principal, se había encontrado con muchos de los llamados mutantes de los que hablaba Coulson. Al principio, esos mutantes aparentemente poderosos le habían causado problemas. Pero a medida que profundizaba en su comprensión de la verdadera interpretación junto con su entendimiento de las leyes de la naturaleza, Patch fue comprendiendo gradualmente su esencia. No eran más que seres lamentables esclavizados por fuerzas que escapaban a su comprensión. Su control sobre el poder era ridículo, sus deseos exacerbados por una fuerza repentina. Algunos mutantes, a ojos de Patch, ya ni siquiera podían ser llamados humanos. Cuanto más profundizaba en los misterios del poder, más evidentes se volvían sus defectos. Y por eso, el desdén de Patch hacia ellos no hizo más que crecer. Por eso no dudó en pronunciar semejantes barbaridades delante de Coulson y Melinda. Entonces sí, preguntó Melinda de nuevo, señor Mavis, ¿qué es usted exactamente? Y Patch soltó una risita suave. Si te dijera que en realidad soy un dios, ¿me creerías? Comentario cero comentarios. Votar capítulo 12. El poder del lado misterioso Dios. ¿Dios? ¿Cómo podría ser eso posible? Aunque Coulson y Melinda creían que Patch poseía poderosas habilidades sobrehumanas, esta supuesta afirmación de que era un dios les parecía demasiado absurda. Era evidente que no lo creían. La duda se les notaba en la cara. Señor Mavis, aunque no quiera darnos una respuesta concreta, no hay necesidad de despacharnos con algo así, ¿verdad? Melinda frunció el ceño, con un tono lleno de frustración. ¿Dios? ¡Qué chiste! Melinda negó con la cabeza en silencio. En el fondo, no se creía ni una palabra. Al fin y al cabo, estábamos en el siglo XXI, no en la ignorante Edad Media europea. Claro que mucha gente aún se identificaba como cristiana, pero, en opinión de Melinda, desde la teoría de la evolución de Darwin, la noción de Dios ya había sido refutada. Para ella, esos creyentes simplemente buscaban consuelo psicológico. Miró a Patch con disgusto, convencida de que se lo estaba inventando todo. ¿Te estoy ignorando? Patch soltó una risita suave. Señorita May, ¿de verdad cree que tengo que despacharla? Pero, Melinda estaba a punto de decir algo cuando Patch la interrumpió. Con una sonrisa serena, dijo. La idea de Dios solo existe como un concepto vago en la mente humana, un producto nacido del miedo y la reverencia de la humanidad por lo desconocido. Si algo así puede ser llamado Dios, ¿por qué no puedo llamarme Dios a mí mismo? Y además, Patch alargó repentinamente sus palabras. Los dioses controlan los rayos, yo también puedo. Mientras hablaba, levantó la mano con los dedos extendidos. Innumerables arcos de electricidad se acumularon en su palma, crepitando y chasqueando mientras se retorcían en diferentes llenas. Una esfera, un cubo, un cono. El rayo parecía arcilla en sus manos, amasada y moldeada a su antojo. Coulson y Melinda estaban atónitos, mirándolo con incredulidad. Intercambiaron miradas, decidiendo en silencio que, tras esta misión, debían informar inmediatamente de todo al director Nick Fury. Porque aunque Patch no fuera un dios, sin duda era una persona extremadamente peligrosa y misteriosa. El control que acababa de demostrar era algo que ningún mutante que hubieran visto jamás podía lograr. Y Patch no parecía ser un mutante. Sus poderes podrían implicar algo mucho más misterioso. Los dioses controlan el fuego, y yo también puedo. Patch continuó, cerrando la mano. El relámpago se desvaneció al instante, reemplazado por una llama resplandeciente que surgió en su palma. Con un gesto, hizo que la llama se dispersara por la habitación. Coulson y Melinda, con la boca entreabierta, miraron incrédulos. Los dioses controlan la vida y la muerte, y esa resulta ser mi especialidad. De repente, Patch extendió la mano hacia una maceta que había en el alféizar de la ventana. Coulson y Melinda se giraron instintivamente para mirar. Muerte. Mientras hablaba, la planta comenzó a marchitarse a una velocidad visible. Las ramas verdes se volvieron marrones y se pudrieron hasta convertirse en un montón de ramitas secas. Crecimiento. Al instante siguiente, las ramas secas comenzaron a recobrar su color. Un verde intenso las cubrió, y pronto la planta volvió a estar frondosa y llena de vida. Esto, y Coulson y Melinda temblaban, señalando la planta, incapaces de hablar. Si antes los relámpagos y el fuego los habían impactado, este poder sobre la vida misma era algo incomprensible. ¿Sorprendido? Patch sonrió al ver su reacción. ¿Ahora me creéis? No, y Coulson se giró para mirarlo.
Señor Mavis, si bien sus habilidades son realmente asombrosas, todavía no puedo creerlo del todo. No puedo imaginar que seres como dioses existan realmente en este mundo. Entonces, ¿qué piensa usted realmente, señor Coulson? Preguntó Patch con una sonrisa. En mi opinión, los dioses no existen. Podrían ser simplemente extraterrestres o personas que poseen poderes que escapan a nuestra comprensión. ¿Oh? Patch pareció genuinamente sorprendido. Miró a Coulson con admiración en los ojos. Señor Coulson, es usted un hombre de gran sabiduría. Y tienes razón. En este mundo no existen los llamados dioses. La mayoría son simplemente humanos, glorificados por las masas ignorantes, que son simplemente diferentes de la gente común. Pero dominar las leyes de la naturaleza, ser reconocido por la voluntad del universo como un verdadero dios, eso es algo completamente distinto. Sin embargo, y el tono de Patch cambió. Soy diferente. ¿Las leyes de la naturaleza? ¿La voluntad del universo? ¿Dioses verdaderos? Coulson y Melinda sintieron que Patch había vuelto al mismo tema, y que sus palabras se estaban volviendo cada vez más místicas. Acababa de negar la existencia de los dioses, y ahora la afirmaba de nuevo. Era contradictorio. Entonces Melinda no pudo evitar preguntar. Señor Mavis, ¿no cree que sus palabras se contradicen? Las niega y luego las afirma. Es confuso. Contradecir. Patch frunció ligeramente el ceño y luego dijo. Señorita May, ha malinterpretado lo que quise decir. Pero usted acaba de decir que no hay dioses, y ahora dice que existen dioses verdaderos. ¿No es eso contradictorio? Insistió Melinda. ¿Coherente con qué? ¿Qué es la coherencia? Tras una breve pausa, Patch explicó. La coherencia se basa en la comprensión que tienen las personas de las cosas conocidas. Y los dioses que niego y los dioses verdaderos de los que hablo son conceptos completamente diferentes. Los dioses que niego son meras ideas, mientras que los dioses verdaderos representan el nivel más alto de poder que poseo. Reflexionó un instante y luego continuó. En pocas palabras, si mi sistema fuera una nación, entonces un dios verdadero sería su líder supremo, el presidente. Si bien la comparación no es perfecta, debería ayudarles a comprenderlo. ¿Dios verdadero como presidente? Preguntó Coulson, sorprendido. Sí, asintió Patch. Pero mucho más poderoso que cualquier presidente. En nuestro sistema mágico, un dios verdadero es la existencia suprema. Cuando alcanzan ese nivel, trascienden los límites de la propia humanidad. Para ser honesto, a esos verdaderos dioses ya no se les puede llamar humanos. Existen en un plano de vida superior. Como la diferencia entre un organismo unicelular y un ser humano. Esperar, y Melinda interrumpió de repente, al darse cuenta de que acababa de oír algo increíble. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 13. ¿El pionero mago? Melinda preguntó con incertidumbre. Señor Mavis, ¿acaba de decir que es un mago? Así es, dijo Patch asintiendo y luego mirándola con expresión de desconcierto. Señorita May, ¿hay algún problema con eso? ¿Te refieres a algo así como el mago de las novelas o las películas, que puede usar magia? Preguntó Coulson sin poder evitarlo. Sí. Aunque existen algunas diferencias fundamentales entre nosotros, los magos, y lo que vosotros llamáis ilusionistas, respondió Patch con calma. Tras su confirmación, Coulson y Melinda intercambiaron una mirada. ¿Qué clase de pregunta era esa? Esto no era un asunto menor. La mente de Coulson trabajaba a toda velocidad. Ya podía imaginar el impacto que supondría para el mundo científico moderno si se demostrara la existencia de algo como la magia. Tales cosas desafiaban todos los principios científicos conocidos. Hasta ahora, Coulson siempre había considerado la magia como ficción, algo que solo existía en cuentos de hadas, novelas y películas. Pero tras lo que acababa de ver de Patch, Coulson no encontraba explicación alguna para sus poderes. Quizá, como decía Patch, realmente se trataba de magia. Dios mío, y Coulson se pasó una mano por la frente y gimió. Señor Mavis, siento que no debería haber venido hoy. Después de oír todo esto, siento que mi visión del mundo se ha derrumbado por completo. Coulson, dijo Melinda, notando su angustia y dándole una palmadita en el hombro, aunque la magia exista, la ciencia sigue teniendo su importancia. Y todavía estamos en una era tecnológica, ¿no? Además, y dirigió la mirada hacia Patch, frunciendo el ceño. Señor Mavis, ¿no cree que lo que está diciendo es un tanto vago? Aunque ha demostrado un poder increíble, sigo teniendo serias dudas sobre si la magia existe realmente. Señorita May, parece que usted nunca me creyó desde el principio.
La expresión de Patch se transformó en una sonrisa misteriosa. Pero eso es comprensible. Con tu limitado entendimiento, es difícil comprender los misterios del cielo y el universo. Pero la magia es algo completamente contrario a la ciencia, argumentó Melinda de nuevo. Señorita May, señor Coulson, dijo Patch con seriedad, creo que su perspectiva ha sido errónea desde el principio. Tras reflexionar un instante, continuó. Quizás debería mostrarte algo más directo. Venga conmigo. Mientras hablaba, Patch se levantó del escritorio y caminó hacia el gran espejo de pie de la habitación. Señor Mavis, tenga cuidado, y gritó Coulson, pensando que estaba a punto de chocar contra ella, pero al segundo siguiente, las palabras se le atascaron en la garganta. Patch se adentró en el espejo como si fuera agua. Ondas se extendieron por su superficie y, entonces, desapareció. Coulson y Melinda se quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Desde que entraron en esa casa, todo les había parecido extraño y misterioso. Sus nervios habían sido puestos a prueba una y otra vez. En ese momento, solo les quedaba el shock. Tras un momento, Coulson finalmente habló. Mel, ¿deberíamos entrar? Melinda bajó la cabeza, pensó un momento y luego asintió. Vayamos. Quiero ver cómo explica el señor Mavis la existencia de la magia. Dicho esto, se acercaron juntos al espejo. Al atravesarlo sus cuerpos, sintieron una leve resistencia. Entonces el mundo ante ellos cambió por completo. Impacto. Absoluto impacto. Ante Coulson y Melinda se extendía un abismo cósmico sin fin. El entorno era como un cielo nocturno infinito, con incontables estrellas que brillaban tan cerca que parecía que podían tocarlas y arrancarlas del aire. Los dos se quedaron boquiabiertos, contemplando con asombro la impresionante escena. Señora May, señor Coulson. Una voz familiar llegó a sus oídos. Se volvieron rápidamente y vieron a Patch caminando hacia ellos. Su túnica negra ondeaba al cruzar el oscuro vacío. Señor Mavis, y señor Mavis, ¿puede decirnos dónde está esto? Preguntó Coulson tan pronto como Patch se acercó. Este es un espacio fuera de la Tierra. Mi propio dominio dimensional personal. Ese espejo que viste es la puerta estelar que marca la entrada a él. ¿Fuera de la Tierra? ¿Un dominio dimensional? ¿Un portal estelar? Coulson y Melinda miraron instintivamente hacia abajo. Bajo sus pies flotaba un planeta azul. La Tierra. ¿Esto y cómo es posible? Coulson miró incrédulo. Si de verdad estamos en el espacio, no debería haber oxígeno. Entonces, ¿cómo es que...? Esa, interrumpió Patch con una sonrisa, es la grandeza de la magia. Mirando a los dos agentes, dijo lentamente. Aunque el poder que ostento difiere ligeramente de lo que ustedes podrían llamar magia, el objetivo final es el mismo. El poder del cielo y del vasto universo está más allá de la imaginación. Nosotros, los magos, recurrimos a ese poder para fortalecernos, para controlarlo y, al hacerlo, desentrañamos los misterios más profundos de la existencia y trascendemos los límites de la vida misma. Ese poder, es mágico. Y en cuanto a este lugar, este es un dominio que creé mediante magia. Dirigió la mirada hacia Melinda. Señorita May, ¿sí, señor Mavis? Preguntó Melinda, todavía aturdida por todo lo que estaba viendo. Ahora que has visto esto, ¿sigues dudando de la existencia de la magia? ¿Me lo creo? Melinda se quedó paralizada. Una expresión de conflicto cruzó su rostro. ¿No creerlo? Pero no tenía explicación para lo que estaba viendo. ¿Creerlo? Eso significaba abandonar todo lo que había conocido, toda su visión del mundo. Señora May, no hay necesidad de estar tan confundida. La voz de Patch interrumpió su vacilación. La magia y la ciencia no son tan diferentes como crees. La ciencia también recurre a las fuerzas de la naturaleza para fortalecer a la humanidad. La única diferencia es que la ciencia busca el progreso colectivo y mientras la magia es el camino hacia la trascendencia individual. La magia simplemente se ha adelantado unos pasos a la ciencia, eso es todo. Comentario 1. Votar capítulo 14. Crisis de la Tierra. La magia va solo unos pasos por delante de la ciencia, eso es todo. Las últimas palabras de Patch resonaron con fuerza en las mentes de Melinda y Coulson. Si lo que decía era cierto, ¿acaso la magia no era simplemente una forma superior de tecnología manifestada en los individuos? Tienes razón. Todo aquello que la ciencia no puede explicar actualmente puede clasificarse como magia, repitió Patch para aclarar. Esperar, y Melinda dejó de discutir sobre magia. En cambio, hizo otra pregunta.
Señor Mavis, usted acaba de decir que tenemos razón y ¿puede ver lo que estoy pensando? Su tono era serio. Extremadamente serio. Ella y Coulson eran agentes veteranos de S.H.I.E.L.D., ambos con muchos secretos desconocidos para los demás. Y como no podían determinar si Patch era peligroso, la idea de que pudiera leerles la mente les resultaba profundamente inquietante. Pero entonces, Patch pronunció las palabras que más temía. Señorita May, ya se lo he dicho. Este es mi dominio. Todo aquí está bajo mi control. Naturalmente, eso incluye sus pensamientos. La expresión de Melinda se tensó por la alarma, pero el tono de Patch cambió. Pero no se preocupen. No revelaré lo que veo. Señor Mavis, el problema es que ahora mismo no podemos confiar en usted, dijo Coulson, dando un paso al frente. Pero no tienes otra opción, ¿verdad? Respondió Patch con una sonrisa. Es cierto, suspiró Coulson, asintiendo. Por ahora no podemos hacer nada por ti. Sin embargo, señor Mavis, no lo olvide. Somos agentes veteranos de S.H.I.E.L.D. Si algo nos sucede o si se filtra información clasificada, S.H.I.E.L.D. no se quedará de brazos cruzados. Oh, Coulson, lo sé, y Patch agitó la mano con impaciencia. Ustedes son esa supuesta organización que protege la seguridad de la Tierra, ¿verdad? Ya me lo han dicho varias veces. Hablando de eso, me recuerda algo. De repente se puso serio, mirando fijamente a los dos agentes. Coulson, señorita May, lo que estoy haciendo no es tan diferente de S.H.I.E.L.D. Ambos protegemos la seguridad de la Tierra. La única diferencia es que tú proteges lo que es visible. Protejo contra las amenazas ocultas cuya existencia la mayoría de la gente desconoce. Les echó un vistazo y añadió. Y sí, eso os incluye a vosotros. ¿Tú? ¿Protegiendo la Tierra? ¿Estás bromeando? Melinda y Coulson intercambiaron miradas extrañas. Pensaban que Patch ya lo estaba haciendo bastante bien al no destruir el planeta, y mucho menos al protegerlo. Pero en ese espacio, Patch podía ver cada pensamiento que les cruzaba la mente. Naturalmente, vio su incredulidad. Y, sinceramente, Patch no estaba bromeando en absoluto. Tras obtener el espacio del dios principal y estudiar el arcano verdadero del mago, su comprensión de los misterios de este mundo se profundizó, y descubrió muchos peligros ocultos en la Tierra que nunca se mencionaron en las historias originales. Aunque el planeta parecía pacífico ahora, las amenazas que acechaban en la oscuridad distaban mucho de ser pocas. Para convencer a Melinda y Coulson, Patch volvió a hablar. Parece que no me creéis. No solo incredulidad, ni siquiera un atisbo de creencia. Sus expresiones escépticas lo dejaban claro. En ese caso, echa un vistazo a esto. De repente, alzó la mano hacia el cielo estrellado. La calma se resquebrajó con un crujido. Coulson y Melinda se volvieron para mirar. ¿Qué es eso? La voz de Melinda tembló mientras señalaba hacia la grieta, con el rostro pálido. A través de la grieta en el espacio, presenciaron una visión aterradora. Incontables planetas consumidos por la oscuridad, flotando sin cesar en un vasto cosmos sombrío. Dentro de él se alzaba un gigante colosal. El tamaño de la criatura desafiaba la imaginación. Coulson estimó que podría ser incluso mayor que la Tierra misma. Su cuerpo estaba envuelto en llamas negras como la boca del lobo, emanando un aura siniestra y malévola. Maldad. Esa fue la primera palabra que les vino a la mente. Dormammu, gobernante de la dimensión oscura, dijo Patch con voz grave, percibiendo su miedo y asombro. ¿Gobernante oscuro? Exclamó Melinda con un suspiro ahogado. Sí, asintió Patch. Hace mucho tiempo, Dormammu fue un hechicero. Pero en busca de un poder mayor, abandonó su forma mortal y se fusionó con la dimensión oscura, convirtiéndose en su soberano. Al devorar otras dimensiones, Dormammu se fortalece continuamente. ¿Y la Tierra? Y actualización en pausa. ¿Y la Tierra? Preguntó Melinda con urgencia. Respiró hondo, mirándolos a ambos. La Tierra es uno de sus objetivos. ¿Quiere devorar la Tierra? Preguntó Coulson con voz tensa. Exactamente, confirmó Patch con un gesto de asentimiento. Coulson y Melinda contuvieron la respiración, mirando de nuevo al gigante llameante en el oscuro vacío. Dormammu. La magnitud de semejante ser era inconcebible. Si de verdad llegaba a la Tierra, las consecuencias serían inimaginables. Con el nivel tecnológico actual de la Tierra, no estarían completamente indefensos, pero la supervivencia sería prácticamente imposible. Ambos se volvieron hacia Patch instintivamente. Quizás solo alguien como él podría hacer frente a semejante amenaza. Al comprender sus pensamientos, Patch sonrió.
Por eso dije que yo también protejo la Tierra, solo que de una manera diferente a Shield. Señor Mavis, Melinda comenzó a hablar, pero una voz atronadora rugió de repente, ahogando sus palabras. ¿Quién se atreve a espiarme? Patch levantó la cabeza bruscamente, y su expresión tranquila se ensombreció al instante. Comentario cero comentarios. Votar capítulo 15. El cerebro es algo bueno, maldita sea. Patch gritó mientras un rugido furioso provenía de la grieta que acababa de abrir. Una mano enorme se extendió hacia ella desde el interior. Justo cuando la mano envuelta en llamas negras estaba a punto de emerger, Patch agitó el brazo apresuradamente. La grieta comenzó a cerrarse lentamente hasta que no quedó rastro de ella. ¡Oh, mierda! Aunque logró cerrar la grieta a tiempo, todo el espacio siguió temblando violentamente. Tras recuperar el equilibrio, Patch se volvió rápidamente hacia Melinda y Coulson. Menos mal que ustedes dos siguen sanos y salvos. De lo contrario, Shield me habría echado toda la culpa de todo este lío, y eso habría sido una pesadilla. Exhaló profundamente y ayudó a los dos agentes a ponerse de pie. Señor Mavis, ¿aquello que acaba de suceder era Dormammu? Preguntó Coulson en cuanto se puso de pie. Estaba pálido y respiraba con dificultad. Aquel encuentro cercano lo había aterrorizado. Incluso a distancia, las llamas que cubrían aquella mano gigante irradiaban un calor abrasador. Comparado con ella, Coulson se sentía como una hormiga. No, algo aún más pequeño. Melinda no estaba mucho mejor, encorvada y jadeando en busca de aire. Sí, era Dormammu. Parece que nos ha visto, asintió Patch, y añadió con una sonrisa. Pero ya he cerrado la grieta del vacío. Deberíamos estar a salvo. Como si se burlara de sus palabras, un fuerte estruendo resonó y el espacio a su alrededor volvió a temblar. Patch tropezó, se secó el sudor de la frente y forzó una sonrisa. Un accidente, un simple accidente. Y Dormammu aún no tiene el poder de atravesar dimensiones. Esta vez estamos a salvo de verdad. Sin embargo, a juzgar por sus rostros escépticos, ninguno de los dos parecía convencido. Patch, sin embargo, no estaba de humor para dar más explicaciones. Les hizo un gesto para que se acercaran. En fin, ya han visto lo que tenían que ver. Volvamos. Él fue el primero en cruzar el portal resplandeciente, y los dos agentes lo siguieron detrás. Señor Mavis, dijo Melinda en cuanto regresaron a la cabaña, le debo una disculpa por mi actitud anterior. Es usted una persona digna de respeto. Y en cuanto a la magia, sus acciones me han convencido por completo. Patch parpadeó, confundida. Hacía apenas unos instantes, había negado rotundamente la existencia de la magia. ¿Ahora la creía? ¿La asustó tanto Dormammu que perdió la razón? Se preguntó con picardía. Aún así, sabía cómo seguir el juego. Señorita May, me alegra que haya llegado a aceptar la magia. Al menos mis explicaciones no fueron en vano, respondió Patch con una sonrisa. Gracias por comprender, dijo Melinda, devolviéndole la sonrisa. Pero, señor Mavis, todavía hay algo que no entiendo. Coulson dio un paso al frente, frunciendo el ceño. No tenías que contarnos nada de esto. Podrías habernos ahuyentado fácilmente. ¿Por qué tomarte todas estas molestias en vano? Su mirada era penetrante, suspicaz. Cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. Para alguien tan poderoso como Patch, explicar todo aquello parecía innecesario, a menos que tuviera otro motivo, uno que de alguna manera los involucrara. Melinda se puso tensa a su lado, desenfundó de nuevo su arma y apuntó a Patch. Entre él y Coulson, confiaba más en su compañero. ¿Sin sentido? Coulson, ¿crees que lo que estoy haciendo no tiene sentido? Patch alzó la voz y luego lo miró fijamente a los ojos. ¿Crees que todo lo que he hecho tiene algún propósito oculto, verdad? En efecto, dijo Coulson con cautela. Patch asintió. Tienes razón, tengo un motivo para decirte la verdad. Al oírlo admitirlo tan directamente, Coulson se puso rígido. Era raro que alguien confesara tener segundas intenciones tan abiertamente. Eso no solía acabar bien. Un sudor frío le peló la frente. Si Patch decidía actuar, no podrían resistirse. Relájate, Coulson. Para su sorpresa, Patch soltó una carcajada. Sí, tengo un propósito, pero no del tipo que te imaginas. Coulson aflojó un poco el ritmo, pero se mantuvo alerta. Piénsalo, Coulson. Si quisiera deshacerme de ti, no necesitaría gastar palabras. Un simple gesto de mi mano, y ninguno de los dos existiría. Le dio una palmadita en el hombro al agente, que estaba tenso. Así que no hay de qué preocuparse. Te dije la verdad por una razón.
No soy alguien que mata sin necesidad. Ya lo dije. Lo que hago no es tan diferente de la misión de Shield. Ustedes se ocupan de las amenazas que pueden ver. Yo me encargo de las que, como Dormammu, acechan en la oscuridad. Revelé esto para que lo entendieran y para que Shield supiera que lo que estoy haciendo es importante. Lo único que pido es que su organización no me moleste más. ¿Eso es todo? Coulson frunció el ceño. Eso es todo, dijo Patch con firmeza, extendiendo las manos. Vamos, ¿qué más podría querer de ti? ¿Crees que tienes algo que necesito? Se encogió de hombros y le dio una palmadita en el hombro a Coulson, sonriendo con resignación. Coulson, llevas demasiado tiempo siendo agente. Ves demasiada conspiración y muy poca bondad. No lo olvides. Aún hay bondad y belleza en este mundo. Quizás tengas razón, suspiró Coulson suavemente y bajó la cabeza. Comentario 1. Votar capítulo 16. Un día extraño, no tal vez, sino absolutamente. Tras tomar su decisión final, Patch se giró hacia Coulson y Melinda con una sonrisa. Coulson, Melinda, sinceramente, os admiro mucho. Si algún día os cansáis de trabajar para Shield, podríais considerar venir aquí a ayudarme. Creo que aquí tendríais mucha más libertad que en Shield, e incluso podríais entrar en contacto con algunos poderes misteriosos. Coulson sonrió y rechazó la oferta sin dudarlo. Señor Mavis, gracias por su oferta, pero todavía no planeo cambiar de trabajo, ¿y qué? Preguntó Patch inmediatamente. Y seguimos sin poder confiar plenamente en ti, interrumpió Melinda, respondiendo por Coulson. Patch ignoró las palabras de Melinda y se giró hacia Coulson. Al ver que Coulson asentía levemente, Patch soltó una risita. Comprendía lo que pensaban. Al fin y al cabo, eran dos grupos de personas completamente distintos que acababan de conocerse. Era imposible que los agentes de Shield confiaran en él solo por lo que había dicho. Además, Coulson y Melinda habían sido agentes veteranos de Shield durante muchos años, y una de las reglas para un agente era nunca creer nada de lo que diga el enemigo. Enemigo. Sí, eso era lo que él era para ellos. Antes de que Shield finalizara una investigación completa, Patch no era muy diferente de sus enemigos. En su opinión, su gran poder suponía una grave amenaza para Shield y para la seguridad de la sociedad. Aunque Patch tuviera la identidad de un justiciero callejero conocido como el héroe enmascarado, Shield nunca bajaría la guardia por eso. Por lo tanto, Patch consideró comprensible su actitud. Extendió las manos con impotencia y dijo con una sonrisa amarga. Coulson, Mel, así que nunca planeaste confiar en mí. Entonces, todo lo que he hecho ha sido simplemente ser sentimental. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Si aún quieres seguir adivinando mis motivos, entonces no hay nada que pueda hacer. Señor Mavis, no es que no confiemos en usted, explicó rápidamente Melinda, guardando su ar. Simplemente necesitamos tiempo para evaluar la veracidad de lo que ha dicho. ¿Evaluar? Preguntó Patch con impaciencia. Entonces vuelve y evalúalo después de irte. Señor Mavis, Patch levantó la mano para interrumpirla. Ya basta. Ya me has hecho perder suficiente tiempo hoy. Ya has aprendido todo lo que querías saber, así que Patch señaló la puerta y dijo fríamente. Por favor, retírense. Al ver que Patch les había dado claramente la orden de marcharse, Coulson y Melinda intercambiaron una mirada y esbozaron sonrisas incómodas. Bueno, señor Mavis, espero que nos volvamos a ver. Aún sin decir nada más, ninguno de los dos tenía intención de quedarse más tiempo. Tras despedirse, se dieron la vuelta y caminaron hacia la puerta. Esperar. Patch gritó de repente. Al oírlo, los dos se detuvieron y se volvieron para mirarlo. Señor Mavis, ¿hay algo más? Preguntó Coulson con una sonrisa. Parece que me habéis quitado algo, dijo Patch con una sonrisa misteriosa, y su mirada se posó en la caja de herramientas que Melinda tenía en la mano. Tanto Coulson como Melinda comprendieron rápidamente a qué se refería. Tenía razón. En efecto, le habían arrebatado algo. Era la hoja de papel de color amarillo parduzco cubierta de símbolos extraños que había estado sobre el escritorio antes. Pero recordaban perfectamente que, cuando lo tomaron, Patch ni siquiera estaba en la habitación. ¿Cómo iba a saberlo? Todo en esta habitación está dentro de mi percepción, dijo Patch. Lo que tomaste es un pergamino de hechizo que yo hice. Ya que lo tomaste, considéralo un regalo mío. De todos modos, no me importa. Pero si alguna vez te enfrentas al peligro, ábrelo de un tirón. Podría tener un efecto inesperado. Tras decir eso, Patch volvió a señalar la puerta, indicándoles que se marcharan. Gracias por su amabilidad. Adiós.
Coulson hizo una leve reverencia, luego él y Melinda se dieron la vuelta y se marcharon juntos. Una vez que salieron de la cabaña de Patch y respiraron el aire fresco del exterior, la tensión que había estado afectando a Coulson y Melinda finalmente se disipó. Ufi. Melinda dejó escapar un largo suspiro y dijo incrédula. Coulson, todo lo que pasó hoy parece un sueño. Sí, respondió Coulson. Aunque ambos habían trabajado para Shield durante años y se habían enfrentado a innumerables peligros y sucesos extraños, lo que vivieron ese día no se parecía a nada que hubieran experimentado antes. Era algo que jamás olvidarían. Hasta ahora, creían que Patch Mavis era simplemente una mutante con un don especial y un fuerte sentido de la justicia. Pero jamás imaginaron que las cosas se tornarían tan extrañas. En poco tiempo dentro de la pequeña cabaña de Patch, habían vivido experiencias inimaginables para la gente común. Casi murieron a manos del espíritu Oriana, luego Patch les reveló la verdadera existencia de la magia y su identidad como hechicero, e incluso presenciaron a Dormammu, el ser cósmico que durante mucho tiempo había codiciado la Tierra. De no ser por su fortaleza, Coulson y Melinda ya podrían haberse derrumbado. A través de estas experiencias, se dieron cuenta claramente de lo poderoso que era Patch en realidad. Sus armas, en las que tanto confiaban, no eran más que juguetes frente a él. Rayos, fuego, muerte, resurrección. Patch dominaba toda clase de poderes inimaginables. Incluso podía crear seres humanoides como Oriana, y lo más aterrador de todo, poseía un espacio de otro mundo propio. Coulson sintió que debía informar inmediatamente al director Nick Fury de todo lo que había visto ese día. Mel, tenemos que volver ahora mismo. Tras llamarla, Coulson y Melinda subieron al coche y, sin dudarlo, condujeron directamente hacia el cuartel general de Shield. En ese instante, Patch estaba junto a la ventana, observando cómo su coche se perdía en la distancia. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, revelando una sonrisa misteriosa. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 17. Nuevo artículo de intercambio amo, ¿por qué les contó tanto a esos dos desconocidos? Podríamos haberlos borrado por completo. Dentro de la cabaña, Oriana, la muñeca espiritual que estaba de pie junto a Patch, preguntó después de ver partir a Coulson y Melinda. Oriana, parece que aún no te has adaptado del todo a la forma de pensar humana, dijo Patch con una sonrisa. Esos dos no representan una gran amenaza, pero la organización Shield que los respalda no es tan simple. Maestro, ¿puede ese escudo siquiera amenazarnos? Preguntó Oriana confundida. No lo sé. Pero es mejor ser precavido. Patch negó con la cabeza y miró a lo lejos. Este mundo es más complejo de lo que parece. Hasta que no lo entienda del todo, lo mejor es pasar desapercibido. Hoy, respondió Oriana con su extraña voz electrónica. Oriana, tus heridas aún no se han curado por completo. Vuelve a descansar por ahora. Todavía tengo algo que hacer. Sí, amo, dijo Oriana, asintiendo luego hacia la pequeña caja abierta que había cerca y saltando dentro. La mente de Oriana aún no está lo suficientemente madura. Parece que la tecnología rúnica del continente Valoran aún dista mucho de ser perfecta. Patch frunció ligeramente el ceño mientras cerraba la caja. Tras devolver la caja a su lugar original, habló al aire. Panel de intercambio de habilidades en pantalla. En un instante, apareció ante él una proyección virtual, repleta de una lista de artículos y libros que se actualizaba constantemente. Puntos de intercambio de recarga. Patch sacó un cubo negro de su cuerpo y recitó un cántico en silencio. Cubo Matrix, equivalente a 800 puntos de intercambio. Recarga completa. Por favor, compruebe su saldo. Una voz mecánica resonó en la mente de Patch, y el cubo que tenía en la mano desapareció sin dejar rastro. Ese cubo negro era el botín que había arrebatado por la fuerza a los hombres de traje antes de regresar a su camarote. No vale casi nada. Pero después de ahorrar durante tanto tiempo, por fin podré permitírmelo, murmuró Patch, frunciendo los labios, y luego deslizó la mano por el panel virtual, buscando algo. Sello oscuro. Originario del mundo de League of Legends, capaz de devorar almas y producir cristales de alma. Puede contener hasta 25 almas. Cuando está completamente cargado, aumenta considerablemente el poder mágico y el daño de hechizos del usuario. Valor. 3500 puntos de intercambio. Confirmar intercambio. Sí/no. Confirmar cambio. Patch apretó los dientes tras echar un vistazo a su saldo restante. Cambio completado. Se han deducido 3500 puntos de cambio. Saldo restante. 300. Cuando la voz sintética terminó de hablar, un destello de luz surgió de la proyección.
Un objeto se materializó de la nada y cayó en la mano de Patch. Así que el sello oscuro se manifiesta como un anillo. Patch giró el objeto con forma de anillo entre sus dedos antes de deslizarlo en su dedo medio derecho. Luego extendió su percepción espiritual al anillo del sello oscuro. En el momento en que su espíritu lo tocó, se desató una violenta fuerza de succión. Patch se quedó en blanco por un instante. Tardó un rato en recuperarse. Frotándose las sienes, murmuró: no esperaba que esto fuera tan intenso. Casi me ha agotado toda la energía espiritual. Pero y los labios de Patch se curvaron en una sonrisa. Con este anillo del sello oscuro, mi fuerza sin duda alcanzará un nivel completamente nuevo en poco tiempo. Nada mal. Entonces, cuando Patch miró el saldo restante en el panel virtual, suspiró con amargura. Pero así, de repente, más de 2 años de esfuerzo se han esfumado de nuevo. Suspiró suavemente y agitó la mano, despidiendo al panel. Desde que despertó su espacio divino principal a la edad de 15 años, esta era la tercera vez que intercambiaba un objeto. El primero fue el paquete de regalo para recién llegados, valorado en 1000 puntos, otorgado por el anterior dios principal. Contenía el libro La verdadera comprensión de un mago. La segunda fue después de que abandonó el orfanato, cuando pasó 2 años reuniendo suficientes puntos para canjearlos por la tecnología rúnica del mundo de Valoran. Y la tercera vez, ahora, fue este anillo del sello oscuro. Excepto el primer intercambio, que estaba predeterminado, los otros 2 se habían realizado tras largas deliberaciones. Patch sabía que en este universo Marvel tan peligroso, sería difícil sobrevivir solo. Al fin y al cabo, aún no sabía si se trataba de la versión cinematográfica o la del cómic. Si se tratara de la versión cinematográfica, apenas podría aceptarlo. Pero si fuera la versión del cómic, sus problemas serían interminables. Por motivos de seguridad, Patch decidió que necesitaba aliados, o al menos subordinados que pudieran actuar como escudos o sacrificios cuando fuera necesario. Al principio, planeó formar su propia facción. Pero considerando que los humanos podían traicionar incluso a los amos más leales, abandonó la idea. Por suerte, el panel de intercambio del espacio del dios principal contenía algo capaz de crear vida mágica. La tecnología rúnica de Valoran. Cuando tuvo suficientes puntos, no dudó en intercambiarlos por aquel misterioso conocimiento. La muñeca espiritual Oriana, con la que se encontraron Coulson y Melinda, fue el primer ser mágico que Patch creó utilizando esta tecnología rúnica. El paquete de regalos del anterior dios principal, la verdadera comprensión de un mago, resultó ser un tesoro inesperado. Aunque solo alcanzaba el nivel de un mago de tercer rango, fue de gran ayuda al principio. Contenía conocimiento sobre cultivo espiritual, alquimia, magia y patrones mágicos. Una guía completa para principiantes para cualquier aprendiz de mago. Sin ese libro, Patch habría tardado mucho más en alcanzar su poder actual, y muchos de sus planes posteriores quizás nunca se habrían materializado. En cuanto al anillo del sello oscuro recién intercambiado, su único propósito era fortalecer sus capacidades ofensivas. Al fin y al cabo, como nuevo dios principal, Patch poseía una autoridad divina sobre el tiempo y el espacio. Aún no había desentrañado los misterios del tiempo, pero su dominio del espacio ya había avanzado considerablemente. La pequeña caja de madera que Oriana usaba para descansar y el espacio dimensional que él mostró a Coulson y Melinda eran ambos productos de esta capacidad espacial. La defensa no era su punto débil. Si alguna vez se enfrentaba a un enemigo abrumadoramente poderoso, simplemente podía retirarse a su propio dominio espacial, donde pocos podrían siquiera esperar encontrarlo. La supervivencia, por encima de todo, era la primera y más importante regla de Patch. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 18. La persuasión es un arte. Tras intercambiar el anillo del sello oscuro y comprender su uso y método exactos, Patch no pudo evitar pensar en las 2 personas que acababan de marcharse. Coulson y Melinda. He logrado mi objetivo. Me pregunto cómo responderás, Nick Fury. Al pensar en el director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury, a Patch le vino a la mente la imagen de un hombre negro, calvo y tuerto. Una extraña sonrisa apareció en su rostro mientras innumerables pensamientos pasaban fugazmente por su cabeza. Cuando Patch rescató a Coulson y Melinda de las manos de Oriana, realmente no sabía que eran los famosos agentes de S.H.I.E.L.D. Al fin y al cabo, llevaba más de 20 años en ese mundo. Recordar la trama general era suficiente, pero era imposible que recordara de 2 agentes comunes y corrientes. Incluso si el Capitán América o Thor hubieran aparecido vestidos de civil, Patch podría no haberlos reconocido. Sin sus uniformes, ¿quién sabría quiénes son?
Así pues, hasta que Coulson se presentó, Patch solo había sentido una vaga sensación de familiaridad. Fue en ese momento cuando de repente se le ocurrió una nueva idea. Originalmente, Patch había planeado mantener oculta su identidad y su poder. Seguir discretamente a los superhéroes, obtener algunas ganancias y hacerse más fuerte en secreto. Pero los planes nunca se adaptan a los cambios. Antes incluso de que pudiera prepararse, Coulson y Melinda aparecieron de repente en su puerta. Durante sus negociaciones con ellos, se le ocurrió otra idea. Dado que Shield ya sabía que era inusual, ¿por qué no mostrar abiertamente su poder? Y así llegó la escena en la que Patch les reveló sus habilidades. Si hubiera sido un mutante común y corriente, Shield lo habría capturado sin dudarlo. Pero Patch se había forjado una gran identidad. La de un hechicero proveniente de un completo sistema mágico, y les había demostrado a Coulson y Melinda lo poderoso que era en realidad. Y después de vivir más de 40 años, en esta vida y en la otra, Patch sabía muy bien que no debía creer que Shield o el gobierno de Estados Unidos fueran organizaciones verdaderamente desinteresadas al servicio del pueblo. En su opinión, Shield, aunque reconocida oficialmente, tenía un límite moral apenas superior al de Hydra. Basta con mirar a los superhéroes. Esa es prueba suficiente. Capitán América. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial que aún sirve al gobierno. No hace falta decir más. Hawkeye y Black Widow, ambos agentes veteranos de Shield y leales subordinados de Nick Fury. Soy agente, y estoy orgulloso. La lealtad desde el principio es fundamental. Esa es su realidad. Y para aquellos que no cuentan con respaldo oficial, Hulk, Bruce Banner. Poderoso, sí. Lo suficientemente fuerte como para aterrorizarse incluso a sí mismo, y ha derrotado al ejército una y otra vez. ¿Pero de qué le sirvió? Su supuesto suegro, el general Ross, seguía persiguiéndolo por todo el mundo. Thor, tan fuerte como Hulk, ni siquiera es humano. Hijo de Odín, heredero de Asgard. Shield no podía controlarlo, y no se atrevían a intentarlo. Un paso en falso y podrían desatar una guerra interestelar. Incluso los altos mandos de Shield debían andarse con pies de plomo. Luego está Iron Man, Tony Stark. Genio inventor, científico y director de Industrias Stark. Su fama e influencia por sí solas hicieron que Shield se mostrara cautelosa. Sin mencionar su as bajo la manga. Su padre, Howard Stark. Teniendo en cuenta que Howard era uno de los fundadores de Shield y el enorme poder social de Tony, mientras no hiciera algo imperdonable, Shield no se atrevería a tocarlo. Así que, en realidad, no es fácil ser un superhéroe hoy en día. Quienes no cuentan con respaldo ya se han unido a Shield para protegerse. Quienes sí lo tienen son intocables o ya están cooperando con Shield, como Tony Stark. ¿Y Patch? Sin respaldo, sin mecenas. Si su poder no fuera lo suficientemente impresionante, estaría condenado. Por eso se había pavoneado ante Coulson y Melinda. Para que Shield desconfiara de él. Al menos así no podrían matarlo ni capturarlo a su antojo. De otro modo, ¿qué dignidad le quedaría a un dios principal como él? Pero a mitad de camino, Patch se dio cuenta de que incluso eso podría no ser suficiente. Así que tomó una decisión audaz. Llevó a Coulson y Melinda a su propio reino espacial y les permitió aprender sobre Dormammu, el señor de la dimensión oscura. Al final, incluso se autoproclamó con el título de aquel que se opone al mal. Todo por su propia seguridad, por supuesto. Y al hacerlo, solo pudo disculparse en silencio con el Doctor Strange, Stephen Strange. Lo siento, amigo. Todavía tendrás que luchar contra el jefe final, pero te presto el título de Salvador por un tiempo. Verdad mezclada con mentiras, mentiras envueltas en verdad. Patch no podía revelarlo todo a Coulson y Melinda, pero lo que les había contado era más que suficiente. Cuando regresaron a Shield e informaron, Patch estaba seguro de que Nick Fury se daría cuenta de su importancia. Después de todo, Fury no era tonto. En ese momento, no había nadie en la Tierra capaz de amenazar a Dormammu. Incluso el Doctor Strange solo había logrado negociar con él mediante artimañas. Para proteger la Tierra, Fury tendría que asegurarse de que Patch siguiera con vida. Tal vez no ayudaría directamente a Patch, pero al menos no se interpondría en su camino. Aunque Patch fuera un falso salvador, nadie más lo sabía, y aún no había aparecido ningún salvador verdadero. Al pensarlo bien, Patch no pudo evitar rendir un silencioso homenaje de 3 minutos al futuro hechicero supremo, Stephen Strange. Hermano, no es que quisiera estafarte. La situación me obligó a hacerlo. Shield me estaba acorralando, y si no actuaba, sería demasiado tarde.
Si alguna vez se volvieran a encontrar en el futuro, Patch sabía exactamente qué le diría. Y a partir de ese día, después de estos acontecimientos, Patch finalmente se dio cuenta de que la persuasión era verdaderamente un arte profundo e ilimitado. A partir de ese momento, el nuevo dios principal, Patch Mavis, recorrería el camino de la persuasión sin mirar atrás jamás, hasta convertirse en uno de los grandes titiriteros del universo Marvel. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 19. La preocupación de Nick Fury. Nueva York, Manhattan. Un imponente edificio se alzaba sobre una isla en medio del lago. Era el famoso cuartel general de S.H.I.E.L.D., el Triskelion. Es probable que mucha gente de los alrededores hubiera visto este edificio a lo lejos, pero pocos sabían que, en realidad, era la base de la organización más secreta del mundo. En ese momento, en el último piso en la oficina del director estaba sentado un hombre negro, calvo y tuerto, leyendo atentamente un informe de misión recién entregado. No era otro que Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. El parche negro le cubría el ojo ciego, y su inseparable abrigo de cuero negro le daba un aspecto característico de agente. Misterioso e incisivo. Considerado en su día el mejor espía, y ahora director de S.H.I.E.L.D., Nick Fury era un enigma. Pocos conocían su pasado, y aún menos los secretos que guardaba. El misterio se había convertido en sinónimo de su nombre. Pero hoy, Nick Fury se enfrentó a un problema que realmente le provocó un dolor de cabeza. Después de pasar más de 10 minutos leyendo el informe que tenía en la mano, su rostro moreno, aunque difícil de percibir, se oscureció aún más, y frunció el ceño profundamente. El informe incluía dos nombres conocidos: Phil Coulson y Melinda May. Tras pensarlo un momento, Fury cogió el teléfono de su escritorio, marcó rápidamente un número y habló con tono autoritario. Agente Hill, notifique a Coulson y a Melinda que vengan a mi oficina inmediatamente. Una vez que recibió respuesta, colgó, se reclinó en su silla y se masajeó las sienes con un suspiro. Poco después, llamaron a la puerta. Pasa, dijo. Un hombre y una mujer entraron al paso. Coulson y Melinda May. Ambos asintieron levemente con la cabeza y saludaron. Director. ¿Sabes por qué te he llamado aquí?, preguntó Fury inmediatamente al acercarse. La jerarquía de S.H.I.E.L.D. era estricta. Como único agente con autorización de nivel 10, Fury rara vez convocaba a agentes de nivel 7 o 5, salvo en casos verdaderamente excepcionales. Director, supongo que ha leído nuestro informe, dijo Coulson sin dudar. Creo que debemos reevaluar a Patch Mavis. Estoy de acuerdo con Coulson, director, añadió Melinda. Entonces, dijo Fury, entrecerrando los ojos, ¿todo lo que escribiste en ese informe es cierto? Confiaba plenamente en ambos agentes, pero el contenido del informe era tan inverosímil que incluso a Fury le costó aceptarlo. Cuando terminó de leerlo, casi llegó a pensar que sus agentes se habían vuelto locos. Pero después de reconsiderar sus antecedentes y conociéndolos como los conocía, estaba seguro. Coulson y May no eran personas que hablaran sin razón. Bien. Director, estoy absolutamente seguro, dijo Coulson, asintiendo con firmeza. Melinda asintió en señal de conformidad. Todo lo que aparece en ese informe, lo presenciamos y experimentamos personalmente. Es real. Esto es más que absurdo, murmuró Fury, poniéndose de pie. Director, respondió Coulson, si no lo hubiera visto con mis propios ojos, pensaría lo mismo. Pero después de lo que pasamos, no me queda más remedio que creerlo. Hizo una pausa antes de añadir. La buena noticia es que, tras nuestra interacción, creemos que Patch Mavis no supone ninguna amenaza inmediata. ¿Ninguna amenaza? Fury se frotó la frente pensativo. Para S.H.I.E.L.D., cualquier ser con poderes extraordinarios representaba un peligro potencial para la sociedad. Aunque Mavis se autodenominara hechicero, eso seguía convirtiéndolo en alguien superior a los humanos comunes. Y durante los largos años de Fury en S.H.I.E.L.D., muy pocos individuos dotados podían ser considerados verdaderamente inofensivos. La mayoría se vieron desbordados por su nuevo poder. Sus deseos se magnificaron y su autocontrol disminuyó. Incluso los buenos podían causar destrucción sin querer. Podían ser reorientados, pero eran pocos. ¿Y Coulson afirmaba que Patch Mavis era inofensiva? Sí, director. A pesar de su fuerza, Mavis demuestra un excelente autocontrol. No parece querer tener problemas con nosotros, explicó Coulson. ¿Un poderoso hechicero que usa magia misteriosa y que no quiere llamar la atención?, reflexionó Fury. Eso sí que es nuevo. Teletransportación, rayos, fuego, muerte, resurrección, manipulación espacial. Esas son las habilidades que hemos visto hasta ahora, continuó Coulson.
Probablemente oculte más, pero incluso con lo que sabemos, su fuerza es innegable. Hizo una pausa y luego añadió. También nos dijo algo más. Que Shield no es la única organización que protege la Tierra. ¿Te refieres a ese tal señor de la dimensión oscura, Dormammu? Preguntó Fury. Sí, dijeron Coulson y Melinda al unísono. Fury no dijo nada más. Se acarició la barbilla y se sumió en profundos pensamientos. Pasaron unos minutos antes de que finalmente dijera. Esta situación es inusual. Yo personalmente me encargaré del expediente de Patch Mavis. Confío en que comprendan lo que eso significa. Ambos agentes se quedaron paralizados por un instante, y luego comprendieron de inmediato. La estructura de autorización de Shield era estricta. Que Fury se hiciera cargo del expediente significaba que el archivo de Patch Mavis ahora estaba clasificado en el nivel 10, el nivel más alto. Normalmente, agentes como Coulson y Melinda no tenían acceso a esos archivos. Pero dado que fueron ellos quienes descubrieron la existencia de Mavis, la decisión de Fury fue limitar el círculo de personas que lo sabían al mínimo indispensable. En otras palabras, debían guardar silencio sobre todo lo que habían visto. Muy bien, ustedes dos pueden irse, dijo Fury. Tras un seco sí, director, los dos se dieron la vuelta y se marcharon. Ahora, solo en la enorme oficina, Fury se quedó de pie frente al ventanal que iba del suelo al techo, mirando hacia la ciudad. Su ceño fruncido y su respiración agitada delataban su inquietud. ¿Vida artificial? ¿Magia? ¿Hechiceros? ¿Dimensiones de bolsillo? ¿Dormammu, señor de la oscuridad? Aun con todos sus años de experiencias extrañas, el informe de Coulson y Melinda lo dejó intranquilo. Podía aceptar la vida artificial, la magia e incluso la hechicería. Al fin y al cabo, los archivos de Shield habían insinuado durante mucho tiempo la existencia de las artes místicas. Conocía a los maestros solitarios de Camartag, aunque nunca los hubiera conocido personalmente. Pero los reinos extradimensionales y seres como Dormammu, eso era algo completamente distinto. Fury creía que Patch Mavis era simplemente otra mutante. Pero esta investigación había revelado algo mucho más profundo, mucho más extraño de lo que jamás había imaginado. Por primera vez en mucho tiempo, Nick Fury miró hacia la ciudad familiar que se extendía a sus pies, y de repente la encontró desconocida. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 20. Resolviendo un pequeño problema, la noche había caído profundamente. Densas nubes cubrían las estrellas y la luna, y la oscuridad envolvía todo Nueva York. Un fuerte viento comenzó a aullar, relámpagos centellearon entre las nubes y un estruendo de truenos llenó el cielo, anunciando la llegada de una fuerte tormenta. Un fuerte trueno resonó cuando Patch, que estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama meditando para recuperar su fuerza mental, abrió repentinamente los ojos. Ese mismo día, el anillo del sello oscuro que había redimido del espacio del dios principal había agotado casi por completo su poder espiritual, obligándolo a meditar durante mucho tiempo. Pero la razón por la que abrió los ojos ahora no fue porque hubiera recuperado la energía, sino porque oyó ruidos extraños fuera de su habitación. Parece que han venido de visita unos ratoncitos demasiado confiados, se dijo Patch para sí mismo con una leve sonrisa. Justo cuando terminó de hablar, un fuerte estruendo resonó al abrirse la puerta de una patada. Una docena de hombres enmascarados con uniformes de combate irrumpieron en el local, apuntándole directamente con sus rifles. Al verlos, Patch fingió entrar en pánico y gritó. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué están irrumpiendo en mi casa? Pero sus ojos tranquilos no revelaron el menor rastro de miedo. Patch Mavis, el hombre encapuchado, ahórrate tu numerito. Es inútil delante de mí, se burló el líder. El rostro de Patch se ruborizó ligeramente por la vergüenza y fulminó con la mirada al hombre. Había planeado recrear una escena clásica de película donde el héroe, acorralado por los villanos, finalmente estalla y contraataca, pero ahora parecía innecesario. Volvió a poner los ojos en blanco al ver al líder enmascarado. Bien, ya que sabes quién soy, dime a qué has venido. Señor Mavis, si no me equivoco, hoy nos ha quitado algo importante y ha matado a 17 de nuestros hombres, dijo el líder con brusquedad, con la mirada fija y fría en Patch. Vinimos a recuperar lo que robaste, Y. Soltó una risa oscura. ¿Y matarme, verdad? Interrumpió Patch con una extraña sonrisa. Así es, asintió el líder. El cubo negro que Patch había robado era de vital importancia para su organización. Sus superiores habían dado órdenes estrictas. Debía recuperarse a cualquier precio. Y dado que Patch había asesinado a 17 de sus miembros, dejarlo con vida era impensable.
Lo que ignoraban era que el cubo negro ya había sido intercambiado con el espacio del dios principal y ya no existía en este mundo. Rió Patch. Qué lástima, no tienes lo que se necesita. ¿En serio? ¿Estás seguro de que no te convertirás en un colador si disparamos todos a la vez? Inténtalo. Dijo Patch mientras saltaba repentinamente de la cama y se lanzaba hacia adelante. Fuego. Gritó el líder, apretando el gatillo. Sabía perfectamente que no debía subestimar a Patch. Si cometían un error, la misión fracasaría. Pero la realidad demostró que su confianza estaba infundada. Mientras los rifles rugían, la figura de Patch se fragmentó en docenas de sombras. Cuando reapareció, sostenía un puñado de balas al rojo vivo. Estas cosas funcionan bien contra la gente normal, pero ¿de verdad pensabas que funcionarían conmigo? Dijo Patch mientras las balas caían una a una al suelo. Los enmascarados se quedaron paralizados, mirando con incredulidad. El último tipo que se atrevió a dispararme, su cuerpo debería estar flotando en el Atlántico ya, dijo Patch con una sonrisa. Y tú no eres diferente. Alzó la mano derecha, extendiendo los dedos. ¡Corran! Gritó el líder aterrorizado, saliendo disparado hacia la puerta. Los demás dudaron un instante, luego se apresuraron a seguirlo. Ya es demasiado tarde para eso. Los dedos de Patch se apretaron formando un puño. Una onda de energía invisible se propagó hacia afuera. Los enmascarados se detuvieron en seco. Una serie de golpes sordos resonaron al impactar sus cuerpos contra el suelo. Ningún sentido de la profesionalidad. Huyen en cuanto las cosas se ponen feas. No sé ni cómo habéis sobrevivido tanto tiempo, dijo Patch, empujando uno de los cuerpos con el pie. Entonces sonrió. Bueno, esto funciona. Solo me preguntaba dónde encontrar sujetos de prueba. Ninguno de los hombres en el suelo podía oírlo ahora. Lo que Patch había usado era uno de los hechizos más comunes entre los hechiceros. Choque mental. Incluso los magos de bajo nivel podían usarlo, pero su poder aumentaba con la fuerza del usuario. Si Patch lo desatara con toda su fuerza, todos los que se encontraran en un radio de varios cientos de metros morirían instantáneamente por fallo cerebral. Esta vez, sin embargo, había limitado cuidadosamente el efecto a su pequeña casa. Una oportunidad perfecta para probar el poder del sello oscuro, dijo mientras se agachaba y colocaba su mano derecha adornada con el anillo del sello oscuro sobre la cabeza de uno de los hombres.